El Salmo 60 es un clamor del corazón humano en medio de la derrota y la incertidumbre, pero también es una declaración de confianza en el poder de Dios para levantar y restaurar a su pueblo. Es un salmo que nos enseña a mirar más allá de nuestras batallas y fracasos, para reconocer que la verdadera victoria no proviene de nuestras fuerzas, sino del Señor que pelea por nosotros. En este salmo, David abre su alma en medio de una situación difícil, cuando parecía que Dios se había alejado. Sin embargo, su oración no termina en desesperanza, sino en fe. Él proclama que con Dios haremos proezas y que en su nombre venceremos al enemigo. Hoy, al meditar en el Salmo 60, descubriremos que este mensaje sigue siendo actual, cuando todo parece perdido, cuando las derrotas nos rodean. Aún podemos aferrarnos a la esperanza de que nuestro Dios es poderoso para revertir la situación y darnos victoria. Acompáñame en este recorrido espiritual, y juntos aprendamos lo que significa confiar en el Señor en medio de la lucha. ¿Quién es el autor del Salmo 60? El autor es el rey David. Este salmo está escrito como un clamor en tiempos de dificultad nacional, donde Israel enfrentaba derrotas militares y necesitaba recordar que solo en Dios estaba su victoria. ¿Cuál es el contexto histórico del Salmo 60? Se relaciona con los conflictos militares de Israel contra Edom y otras naciones. David reconoce que la batalla no depende de las armas ni de la estrategia humana, sino de la intervención divina. ¿Cómo comienza el Salmo 60 y qué expresa? Comienza con un lamento: «Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste». Refleja la sensación de abandono y derrota, algo que muchos creyentes experimentan en sus luchas espirituales. ¿Qué significa que Dios hizo temblar la tierra? Es una metáfora que describe el impacto devastador de la derrota y la confusión. Así como un terremoto sacude todo, la pérdida hacía sentir que la nación estaba tambaleando en su fe y seguridad. ¿Por qué David habla de que Dios dio a beber vino de aturdimiento? El vino de aturdimiento simboliza confusión y dolor. Israel estaba en un estado de debilidad, sin claridad, como si estuviera embriagado, dependiendo de Dios para recuperar estabilidad. ¿Qué representa la bandera mencionada en el versículo 4? La bandera representa señal de esperanza y protección. Dios da un estandarte a los que le temen para que se refugien bajo su soberanía, indicando que en él hay dirección y victoria. ¿Cómo se conecta este salmo con la oración en medio de la batalla? Muestra que el verdadero creyente no solo ora en tiempos de paz, sino que también clama en medio de la guerra, sabiendo que Dios es el comandante supremo de nuestras luchas. ¿Qué pide David en el versículo 5? David pide salvación para que el pueblo amado de Dios sea librado. Reconoce que la victoria no es solo personal, sino para la comunidad del pueblo escogido. ¿Por qué se menciona a Siquem, Sucot, Galaad y otras regiones? Estas menciones muestran que Dios tiene control y soberanía sobre todo Israel y las naciones vecinas. Es un recordatorio de que Él posee la tierra y decide el destino de los pueblos. ¿Qué significa que Moab es vasija para lavarse? Es un símbolo de humillación. Así como una vasija usada para tareas menores, Moab sería sometido a la autoridad de Israel bajo el poder de Dios. ¿Por qué se menciona a Edom como un lugar donde se arrojará el calzado? Arrojar el calzado sobre Edom simboliza dominio y posesión, como quien reclama autoridad sobre un territorio conquistado. ¿Qué enseñanza encontramos en el contraste entre derrota y victoria en el Salmo? Que aun cuando el pueblo de Dios atraviesa derrotas temporales, la victoria final viene de confiar y esperar en el Señor. La debilidad humana abre espacio para la manifestación del poder divino. ¿Cómo se refleja la fe de David en medio de la crisis? Aunque comienza con lamento, David termina proclamando confianza: con Dios haremos proezas. Esto enseña que la fe ve más allá de la situación presente. ¿Qué nos enseña este salmo sobre la dependencia de Dios? Que la verdadera victoria no viene de alianzas humanas, armas o estrategias, sino únicamente de Dios. Depender de Él es la clave para superar cualquier batalla. ¿Cómo podemos aplicar este salmo a nuestras luchas personales? Así como Israel clamó en medio de la derrota, nosotros debemos acudir en oración a Dios cuando enfrentamos fracasos, sabiendo que Él puede restaurar y darnos nuevas oportunidades. ¿Qué relación hay entre este salmo y la oración por la iglesia hoy? La iglesia, como pueblo de Dios, también enfrenta luchas espirituales y ataques. Este salmo inspira a orar unidos, confiando en que el Señor peleará nuestras batallas.
¿Qué revela este salmo sobre el carácter de Dios? Muestra que Dios es justo al disciplinar, soberano al gobernar naciones y misericordioso al responder las oraciones de su pueblo. ¿Qué enseñanza encontramos en el versículo 11? La ayuda del hombre es vana. Que no debemos confiar en recursos humanos, riquezas o alianzas. Sin Dios, todo esfuerzo es insuficiente, con Él, la victoria es segura. ¿Por qué el Salmo concluye con confianza en la victoria? Porque la fe verdadera no se queda en la queja, sino que mira hacia adelante con esperanza. David declara que con Dios vencerán, aunque todavía estaban en batalla. ¿Qué mensaje principal podemos extraer del Salmo 60 para nuestra vida? Que aún en los momentos más oscuros y de aparente derrota, debemos confiar en la soberanía de Dios. Él tiene el control de nuestras batallas y en su nombre obtendremos victoria. El Salmo 60 nos lleva directamente al corazón de un pueblo en crisis. Es un clamor desde la derrota, un grito de dolor en medio de la guerra, pero también una confesión de confianza en la soberanía de Dios. David, inspirado por el Espíritu Santo, no esconde la vulnerabilidad de Israel, al contrario, expone la angustia de sentirse desechados, debilitados y tambaleando como si la tierra misma hubiera sido sacudida. Y, sin embargo, este salmo no termina en desesperanza, sino en una declaración gloriosa: con Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Cuando meditamos en este pasaje, descubrimos que refleja la vida cristiana en todas sus dimensiones, momentos de quebranto, de confusión y de disciplina, pero también de restauración, de fe renovada y de victoria en el nombre del Señor. Este devocional busca acompañarte en una reflexión profunda sobre el Salmo 60 y cómo podemos aplicarlo hoy a nuestra vida. Un pueblo en crisis y una oración en dolor. David comienza el salmo reconociendo que Dios había permitido la derrota. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Este reconocimiento es fundamental, porque muchas veces queremos culpar al enemigo, a las circunstancias o incluso a las personas, pero olvidamos que hay momentos donde Dios, en su soberanía, permite la prueba para corregir, despertar y volver nuestro corazón hacia Él. La disciplina de Dios no es señal de rechazo definitivo, sino de amor. El escritor de Hebreos nos recuerda, porque el Señor al que ama, disciplina. Así también Israel experimentó ese dolor, no como un castigo eterno, sino como un llamado a volver su confianza al Dios que siempre había sido su libertador. En nuestra vida, atravesamos tiempos donde sentimos que la tierra tiembla bajo nuestros pies, que no tenemos fuerzas ni claridad, como si hubiéramos bebido del vino de aturdimiento. Pero incluso en esos momentos, Dios nos invita a clamar, a levantar nuestra voz en oración y reconocer que dependemos de Él. La bandera de los que temen a Dios. En medio de la crisis, David recuerda: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. ¡Qué imagen poderosa! La bandera en tiempos de guerra era símbolo de identidad, unidad y refugio. Los soldados sabían que allí, bajo la bandera, encontrarían dirección y esperanza. Dios nos ha dado también un estandarte, la cruz de Jesucristo. Allí está nuestra identidad, nuestra victoria y nuestra esperanza. Cuando todo parece perdido, podemos alzar la mirada y ver que seguimos perteneciendo al ejército del Señor. Este versículo nos recuerda que aún en medio de la derrota, Dios no nos deja sin señal de esperanza. Él da a los que le temen una bandera, un recordatorio de que no estamos solos, de que Él sigue siendo nuestro refugio y nuestra fuerza. El Dios soberano sobre naciones y pueblos. A partir del versículo 6, vemos una proclamación divina: Dios mismo afirma su soberanía sobre Israel y sobre las naciones vecinas. Nombra lugares como Siquem, Sucot, Galaad, Manasés, Moab y Edom, mostrando que toda la tierra le pertenece y que Él decide el destino de los pueblos. Esto nos enseña una gran verdad: Dios no solo gobierna nuestras vidas individuales, sino que es Señor de la historia, de las naciones y de los reinos. Nada escapa de su control. En tiempos de incertidumbre global, guerras y crisis, podemos descansar en la seguridad de que Dios sigue siendo el Rey sobre todas las cosas. Como dijo el profeta Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes. Nuestra confianza no está en gobernantes, en economías o en alianzas humanas, sino en el Dios eterno que tiene el mundo entero en sus manos. La ayuda del hombre es vana, pero con Dios haremos proezas. David reconoce con humildad: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. ¡Qué confesión tan actual! Confiamos muchas veces en nuestra capacidad, en los recursos, en la ciencia, en la política o en las conexiones humanas.
pero tarde o temprano descubrimos que esa ayuda es limitada, frágil y pasajera. Solo en Dios encontramos el verdadero socorro. La victoria no se obtiene con estrategias humanas, sino con la intervención divina. Por eso David concluye con fe: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Esta declaración no es solo para Israel en el campo de batalla, es también para nosotros en nuestra vida espiritual. Los enemigos que enfrentamos no siempre son ejércitos humanos, sino pruebas, tentaciones, pecados, desánimo o persecuciones. Frente a todo eso, podemos proclamar: con Dios venceremos. El Salmo 60 nos invita a 3 actitudes prácticas. Clamar en medio de la crisis, reconocer que necesitamos a Dios y no escondernos en el orgullo ni en la autosuficiencia. Recordar nuestra identidad bajo la bandera de Cristo, saber que pertenecemos al Señor y que Él es nuestra victoria. Confiar en la soberanía de Dios, creer que aunque el mundo parezca tambalear, Dios sigue gobernando y traerá la victoria final. Este salmo nos recuerda que la derrota no es el final. Puede ser el comienzo de un avivamiento, de una fe más firme y de una victoria más gloriosa en el Señor. Querido hermano, querida hermana, el Salmo 60 nos enseña que cuando sentimos que todo tiembla, cuando las batallas parecen perdidas, aún podemos levantar nuestra mirada y decir: con Dios haremos proezas. Oremos. Señor, en medio de nuestras luchas y derrotas, volvemos nuestro corazón hacia ti. Reconocemos que muchas veces hemos confiado en nuestra fuerza, pero hoy declaramos que solo tú eres nuestro socorro. Bajo la bandera de la cruz queremos refugiarnos, confiando en que con tu poder venceremos. Levanta nuestra fe, restaura nuestras fuerzas y ayúdanos a creer que la victoria siempre viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Señor amado, Dios eterno y todopoderoso, hoy vengo delante de tu presencia con un corazón humillado y necesitado de ti. Reconozco, Padre, que muchas veces me he sentido como Israel en los días de David, quebrantado, confundido, como si la tierra misma temblara bajo mis pies. Hay momentos en que el alma se siente desechada, cuando las pruebas parecen demasiado pesadas y la lucha espiritual se vuelve insoportable. Pero en medio de mi debilidad, levanto mis ojos hacia ti y clamo: vuélvete a nosotros, Señor. Padre de misericordia, tú eres el único que puede restaurar lo que está roto. Tú eres quien transforma las derrotas en victorias y convierte los lamentos en cánticos de gozo. Aunque a veces me sienta como si hubiera bebido del vino de aturdimiento, sin claridad ni dirección, sé que tu Espíritu Santo es mi guía y mi consolador. Hoy me aferro a esa bandera que tú has dado a los que te temen, la bandera de la cruz de Cristo, y me refugio bajo su sombra poderosa. Señor, no quiero confiar en mis fuerzas ni en las alianzas humanas, porque la ayuda del hombre es vana. He probado mis propios recursos, mis propias estrategias y siempre me he dado cuenta de que no basta. Necesito tu socorro, necesito tu mano extendida, necesito tu dirección. Ven, Señor, a mi batalla, pelea por mí como lo hiciste por Israel. Tú eres mi guerrero, mi escudo, mi torre fuerte, y en ti confío plenamente. Hoy proclamo sobre mi vida y sobre mi casa lo que declaró David: con Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. No lo digo confiando en mis capacidades, sino en tu fidelidad. Tú eres el mismo Dios que abrió el mar rojo, que derribó los muros de Jericó, que fortaleció a David frente a Goliat, que acompañó a Daniel en el foso de los leones y que libró a tus siervos en el horno de fuego. Ese mismo Dios es el que hoy pelea por mí. Padre, toma control de mis batallas internas, de mis luchas espirituales, de mis temores y mis ansiedades. Hazme recordar que tú eres soberano sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos y también sobre mi vida personal. Así como afirmaste que Galaad, Manasés, Efraín y Judá eran tuyos, yo te entrego cada área de mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mis proyectos y mis relaciones. Todo es tuyo, Señor. Levántame en fe cuando caiga en la duda. Recuérdame que bajo la bandera de Cristo tengo identidad y victoria. Ayúdame a no mirar la magnitud de mis enemigos, sino el poder de mi Dios. Dame la gracia de esperar en ti con paciencia, aunque la batalla parezca prolongarse. Haz que mi boca proclame alabanzas aún en medio de la guerra, porque sé que la victoria final está asegurada en ti. Te doy gracias, Señor, porque aunque este mundo pase, tu palabra permanece para siempre. Gracias porque no me abandonas, aunque a veces me disciplinas. Gracias porque en medio de mis debilidades, tu poder se perfecciona. Gracias porque aunque me sienta derrotado, en ti soy más que vencedor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que fortalezcas a tu iglesia en este tiempo.
Que cada hermano y hermana que atraviesa batallas espirituales, familiares, económicas o emocionales, pueda levantar sus ojos al cielo y declarar con fe que tú eres su socorro. Danos unidad bajo tu bandera, danos fortaleza en tu espíritu y danos confianza en tu palabra. Hoy termino esta oración con una convicción profunda: no estoy solo, no estoy desamparado, no estoy perdido. Estoy bajo tu cobertura, Señor, y con tu ayuda haré proezas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en tu nombre me levantaré de toda derrota para vivir en victoria. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.